Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global. Oyentes de Global, amigos y amigas, muy buenas tardes para todos. En esta media tarde ya dispuestos para compartir con la pasión de siempre y fundamentalmente con el propósito de aportar desde el programa con gente que desde la cotidianidad le pone el hombro a Sucre y al departamento. Y hoy no es excepción. Hoy vamos a hablar de Chuquisaca, pero desde un punto de vista estrictamente profesional, de gente que con autoridad va a poder hablar de la realidad de Sucre, el departamento. Él es docente de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. En algún momento estuvo vinculado a la actividad política y con él, que acaba de entregar una obra importante, vamos a poder conversar sobre el tema que nos apasiona como sucrenses, como chuquisaqueños. ¿Qué hacemos por Sucre? ¿Qué hacemos por el departamento? ¿Qué problemas tiene el departamento? ¿Qué problemas tiene la región? Etcétera, etcétera. Para decir que la programación de hoy promete ser interesante. Tengo el gusto de saludar al abogado doctor Eber Somero. ¿Cómo está, Eber? Acérquese al micrófono, por favor, lo más posible. Oiga, qué gusto me da el poder compartir micrófono con usted. Muy buenas tardes y de verlo también después de mucho tiempo. Y qué paradójico, ¿no? En una ciudad tan pequeña como la ciudad de Sucre, no llegamos ni a 300,000 habitantes y nos encontramos con amistades, con amigos, oiga, muy esporádicamente, posiblemente de años con mucha gente. Y Sucre, una ciudad tan pequeñita, ¿no? Cada uno absorto en su propia realidad, en sus propios intereses. Ese es un tema también, pero que en algún momento, de una manera coloquial, estaremos conversando. ¿Cómo está, Eber? Qué gusto tenerlo aquí en Global. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, don Fabio. Agradecido por esta oportunidad, por esta invitación para poder dialogar sobre temas que siempre son de interés regional, de la ciudad de Sucre y del departamento. Y sí, efectivamente, Sucre demográficamente no ha crecido, no como hubiésemos esperado en las previas al Censo Nacional de Población y Vivienda, pero bueno, no obstante la hipercomunicación en la que vivimos, pareciera que hay que organizar los encuentros y es grato estar acá en Radio Global y también el saludo a la audiencia de la emisora, masiva audiencia por cierto. Perfecto, muy amable mi querido Eber. A ver, para ir por partes, ¿está vinculado o dejó ya el tema político partidario? No, eso ha quedado atrás, ha sido parte de la vida en realidad, sin embargo ha quedado hace unos 20 años atrás la actividad política y hoy, como se ve, otros nombres y otras personas están copando la plaza pública. Bueno, yo comparto un poco la idea de Fernando Savater, este filósofo español que decía: si uno critica el rol político, uno debe ofrecerse también, y lo hemos hecho. Usted también lo ha hecho, don Fabio, en el pasado, ha sido diputado de nuestro departamento. En consecuencia, hay momentos que se van cerrando y ahora estamos en un rol más universitario, más académico en realidad, y mirando también comprometido, de modo comprometido, digamos, el panorama político también, ¿no? No podemos sustraernos a algo que luego va a tener gravitación en la vida de las personas. Claro. Uno debe inevitablemente estar atento a las alternativas que circulan en su disputa por el poder, porque quienes lleguen al poder departamental o municipal se supone que desde allí van a tomar decisiones y esas decisiones nos pueden afectar. Si nos afectan favorablemente, bienvenidas. Sin embargo, debemos estar atentos para no elegir mal ahora. ¿Qué significa elegir bien? A ver, ese es un tema. Me parece interesante esta reflexión. Elegir bien. ¿Cómo que la población, primero, para que asuma ese derecho
que tenemos todos los chuquisaqueños, todos los bolivianos, de acuerdo a lo que manda la Constitución. Efectivamente, en Bolivia, de acuerdo a la Constitución, el voto es obligatorio. Si bien es secreto, es personal, no lo podemos delegar, el voto es obligatorio y implica sanciones en caso de no hacerlo. Un segundo prerequisito de la democracia es el voto informado en realidad, y el voto informado debería presuponer el voto inclinado en función a la mejor oferta electoral. Normalmente se debería considerar que uno inclina la preferencia electoral en función a una afinidad de pensamiento con el candidato o los candidatos. Sin embargo, las razones, los motivos, los sentimientos por los cuales las personas votan por alguien o dejan de hacerlo son tan variados que es indescifrable en la previa. Sin embargo, debería ser una tarea ciudadana, efectivamente, informarnos de las alternativas, de las acciones, de lo que proponen para elegir bien y evitar malas decisiones, porque luego, si bien es cierto que el procedimiento constitucional permite la revocatoria del mandato, pero no nos vamos a enfrascar en una revocatoria de mandato después de concluida la mitad de la gestión de una autoridad. No ha funcionado en ningún sitio, consiguientemente tenemos el desafío personal, individual, cada ciudadano que cumplirá o ha cumplido los 18 años de elegir, ojalá enterándose, seguramente lo veremos más adelante, pero la multiplicidad de ofertas de candidatos creo que ha confundido a la ciudadanía también. 11 para la alcaldía y 8 candidatos para la gobernación. Son demasiadas candidaturas en mi opinión, y eso tiene que ver con un tema de fondo, don Fabio y amigos oyentes. Tiene que ver en realidad con una suerte de debilidad del sistema de partidos y del sistema político local. En el pasado había una suerte de identidad entre el candidato y el partido. Sabíamos de dónde nacía un candidato y sabíamos qué pensamiento estaba detrás de ese candidato. Hoy por hoy cuesta identificar la posición política del candidato. Si bien es cierto que en una elección municipal no aflora tanto la ideología, no se discuten proyectos políticos que se discuten y se visibilizan con mayor fuerza en el nivel nacional. Sin embargo, esa dispersión, reitero, al no existir partidos, al surgir alianzas con denominaciones diferentes en cada oportunidad electoral, ¿qué hace en definitiva? En definitiva, confunde a la ciudadanía, no podemos saber de qué lado están, cómo piensan exactamente, y eso nos permite generar, o permite, mejor dicho, una suerte de confusión en la ciudadanía, porque la estructura partidaria como tal no es reconocida. Uno debería esperar que haya un partido fácilmente reconocible, con sus estructuras funcionando, con su propuesta de gobierno funcionando, que de ahí emerja el liderazgo. Luego deberíamos exigir que la vocación de servicio del candidato, porque hay gente que quiere llegar al poder por el mero solo hecho de llegar al poder, y esa es una práctica degenerada de ejercicio del poder. Uno debe llegar al poder público como un medio para materializar una idea previamente divulgada, difuminada, y eso debería emerger de un proyecto un proyecto de desarrollo, y eso sensiblemente no siempre lo podemos apreciar, reitero, por la multiplicidad de opciones. Ahora, el riesgo mayor en este caso es que hayan, imaginémonos por un momento, un concejal por cada agrupación. Eso puede amenazar la gobernabilidad en el municipio. Y peor, si no hay estructuras partidarias sólidas, la gobernabilidad se ve amenazada. Por un lado puede ir el alcalde municipal, y por otro lado la conducción del consejo municipal. Eso paraliza la gestión, no se toman decisiones. Ese es un riesgo también de las múltiples candidaturas, y se ha leído que, sabiendo que no hay muchas posibilidades, algunos han inscrito apenas unos pocos candidatos también. Entonces, tenemos el deber los ciudadanos de mirar atentamente y de elegir, bueno, ojalá ya falta poco, informadamente, ¿no? Bueno, primera reflexión. Participar
militante activamente en el proceso electoral que nos convoca la patria. Este próximo domingo, ciudadanos de los 29 municipios acá en el departamento y naturalmente para elegir al gobierno municipal de la ciudad de Sucre y al gobernador del departamento. Elegir bien, ¿no? Que haya un análisis, que haya mucha inteligencia y sobre todo que haya un proceso de reflexión en la familia, ¿no es cierto? Porque a veces se toman determinaciones a nivel familiar y sobre todo en lo personal, a consultar con la almohada la noche del sábado para el domingo para decidir por quién votar. Que el voto sea útil, ¿no? El voto sea útil para elegir bien aquí o allá, porque son años muy importantes para el departamento, para el Sucre, y vamos a ver la obra precisamente que hoy nos va a dar cuenta el doctor Eber Romero, una obra que ha puesto a consideración de la población. El nombre es Chuquisaca. Sí, aprovecho, don Fabio, para entregarle a usted. Antecitos. Chuquisaca, medio siglo de luchas y movimientos regionales, 1952 al 2002. Luego hablamos del tema propiamente. No cambio de tema, sino porque el ciudadano no puede sustraerse de la obligación que tiene para pensar en la región, para pensar en el departamento, no solo por uno mismo, sino por la familia y por la gente que viene por detrás. Hay necesidad de reflexionar, de analizar y de emitir, ¿no es cierto?, un aporte, por muy pequeño que sea, puede ser un aporte bastante interesante, trascendente, en ese propósito de exigir a nuestras autoridades trabajen realmente con entrega por la población. Bien, ¿qué diste en la universidad, mi querido Eber? Bueno, yo trabajo en la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, imparto la asignatura denominada Sociología Económica y en la carrera de Gerencia y Administración Pública la materia de Ciencia Política y Teoría del Estado. ¿Usted es abogado o economista? Yo soy, bueno, algunas cosas he sido, bueno, no me gusta mucho mencionarlo, pero bueno, mi primera formación es de ingeniero agrónomo, y luego la vida me ha llevado al campo de las ciencias jurídicas, por eso soy licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, aunque no ejerzo la abogacía porque, reitero, se han presentado otros desafíos, y finalmente mi formación de sociólogo en realidad, ¿no? ¿Sociólogo? Sí, está ahí apuntado en el libro, también he pasado en distintos momentos por la universidad y bueno, ahí estamos. Vengo de esa formación y en esa condición de sociólogo estoy con estas asignaturas en la Facultad de Ciencias Económicas. Docente de la universidad. No estaba en el temario, pero la situación obliga. ¿Hay control biométrico en la universidad para el docente? En este momento no. Las autoridades universitarias han decidido ratificar el mandato a los directores de carrera. El artículo 47 del Estatuto Orgánico de la Universidad señala como una atribución de los directores de carrera el control de la asistencia al personal docente. Entonces hay ese tipo de tarea y hoy se está controlando la asistencia a través de las planillas. Entonces, está así. El año pasado hemos tenido el control biométrico respectivo y hoy este año hay esta variante y bueno, no es una decisión definitiva. Todavía el Consejo Universitario tiene que tomar una decisión de fondo porque en algún momento se presentaron problemas técnicos, tecnológicos, respecto del registro correcto o no a la hora de registrar biométricamente nuestro ingreso, nuestra salida. Habían algunas dificultades de desplazamiento entre la hora de salida de un docente y su otra carga horaria en otra facultad. Esos desplazamientos han generado algunas dificultades y se ha evaluado, entiendo, en cogobierno y se ha tomado esta decisión. No sabemos en definitiva si se consolidará aquello. ¿Es un pedido de todo el docentado de la universidad o es solamente de la federación? En realidad ha sido no creo que sea un pedido unánime. Hay personas que miran el biométrico con buenos ojos. Hay de todo, don Fabio, es decir, hay más de 1000 docentes entre docentes ordinarios y extraordinarios, pero ha sido una decisión canalizada por la Federación Universitaria de Docentes para su discusión en Consejo Universitario.
Bueno, el docente que cumple su rol adecuadamente con control biométrico, con planilla igual lo hará, ¿no es cierto? No hay ningún inconveniente porque se evalúa periódicamente también el cumplimiento de los programas de estudio. Se supone que en las 36 semanas o 40 semanas de actividad académica el docente debe reportar el avance programático de cada materia y quien mira y evalúa aquello es el director de carrera. Entonces, no digo que en algunos casos no haya desfases o en algunos casos haya algunos docentes, problema creo que lo ha calificado el señor rector de la universidad, pero son casos absolutamente excepcionales que seguramente lo gestionarán disciplinariamente, ¿no? Pero por de pronto ahí está así, de ese modo, el funcionamiento universitario. La decisión final corresponde al Consejo Universitario. La decisión tiene que ser en cogobierno porque en esa instancia se ha aprobado, existe una resolución del Consejo Universitario, está en esa fase de análisis y bueno, pues no he conocido. Lo que pasa que no siempre nos llega la información de los múltiples temas que se analizan en el Consejo Universitario. Posiblemente ya haya sido aprobada la medida, pero por de pronto no se está aplicando. Perfecto. El control. Sí. Muy bien, a ver, hablemos del tema central. Bueno, todos los temas son importantes. Presentó una obra, cuéntele a la gente la motivación, una obra importante. Ahora sí podemos... Yo quiero entregarle, don Fabio, como un obsequio personal, el libro, como ya usted lo mencionaba, Chuquisaca, medio siglo de luchas y movimientos regionales, que mira, se lo entrego, mira un siglo de movimiento regional precisamente. A ver, le quiero contar que... ¿Cuál ha sido la motivación? La pregunta inicial, porque es una investigación proyectada hace muchos años, le quiero decir. No, primero antes, tendré la gentileza de agradecer este detalle para don Fabio Porcel, con el afecto de siempre. Eber Romero nos hace entrega de esta obra, Chuquisaca, medio siglo de luchas y movimientos regionales, 1952-2002, que nos va a servir como material de trabajo para poder comentar con propiedad sobre la problemática que tiene el departamento. Le quedo agradecido de verdad, mi querido Eber, y estoy completamente seguro que quien tenga en sus manos esta obra va a saber aprovecharlo muy bien para conocer la realidad y desde su punto de vista, desde su cotidianidad, qué hacer por Sucre y el departamento. Ahora sí. Volviendo a la pregunta, usted decía que le ha motivado. Bueno, yo me preguntaba ¿cuál es la institución encargada del desarrollo en Chuquisaca cuando germinó la posibilidad de esta investigación? Y mire, como que ha pasado el tiempo, en ese momento la institución encargada del desarrollo de Chuquisaca era la Corporación Regional de Desarrollo, con sus múltiples proyectos productivos, donde uno miraba, había un proyecto productivo de Cordech, ya sea en Monteagudo, en Macharetí, en Huacareta, en cualquier sitio. Hay hasta las emblemáticas ovejas en Corralonmayo, traídas del Uruguay desde la costa a la montaña. A la montaña, bueno, hay de todo, ha habido de todo prácticamente, y paralelamente a esa múltiple actividad inversora de Chuquisaca, yo me preguntaba, ¿y por qué tenemos, no obstante esos proyectos, tan poca inversión pública en el departamento? Bueno, y ahí surge precisamente la distribución asimétrica de recursos por el nivel central del Estado. Porque una de las características generales de nuestro país ha sido el centralismo del Estado, que ha visto un eje económico, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, y una periferia en la cual está Chuquisaca indudablemente y los otros departamentos. Entonces, el plan Chuquisaca 2010 había dicho que Chuquisaca es políticamente irrelevante, vialmente desvertebrada, socialmente desarticulada y económicamente sin gravitación en el Producto Interno Bruto Nacional. Pero luego uno decía, ¿quién se hace carga del desarrollo? Mire que era Cordech, pero ¿quién lucha por el desarrollo? Porque en ese tiempo, usted lo recordará, al presidente de Cordech lo designaba el presidente de la República, al prefecto, que luego en sus derivaciones hoy se llama gobernador, lo designaba el presidente de la República,
Al alcalde municipal hasta antes del año 85 lo designaba el ministro de gobierno, porque el mundo de las elecciones municipales arranca el 85 con la ley orgánica de municipalidades, luego la ley de municipalidades y ahora tenemos la nueva dimensión más autonómica. Entonces esas autoridades designadas por el poder político no tenían ninguna posibilidad de levantar la voz. Y en ese contexto emerge el comité cívico, por fuera del Estado, justamente para reclamar inversión pública. En consecuencia, el eje de estudio, en cierto modo, del medio siglo de la lucha por el desarrollo regional ha sido el reconocer que históricamente hemos sido excluidos de las prioridades nacionales. Se resolvían las peticiones con decretos que no dejaban de ser papel mojado. Por ejemplo, la ruta diagonal Jaime Mendoza tiene una priorización con 10 decretos. El proyecto ICLA, que ha movilizado a la región durante 10 años, tiene priorizaciones diversas, acuerdos internacionales, y ese proyecto, por ejemplo, ha movilizado a la región y hoy no se habla ya de aquello. ¿Y qué nos dejó? Bueno, está también una entrevista, le cuento ahí al ingeniero Mario Ramírez en El Trabajo, y donde él señala su punto de vista por qué no se ha hecho ICLA. Claro, lo poco o lo mucho que se ha logrado en favor del desarrollo departamental es fruto de la movilización regional, don Fabio. Las ideas centrales desde el año 48, 52 a la fecha son ideas que han paralizado a este departamento. Había una élite dirigencial, no necesariamente social, no necesariamente política, que manejaba una narrativa y una discursividad para generar adhesión de los ciudadanos, de sus instituciones, y esa institución que generó adhesiones fue el Comité Cívico de Chuquisaca, es decir, como una suerte de suprainstitución catalizadora de las demandas departamentales. En consecuencia, la sociedad se ha paralizado, ha utilizado mecanismos diversos de movilización. La figura del cabildo abierto era una figura muy común, la figura de los estados de emergencia, de las huelgas o del paro cívico, de la amenaza de cierre de válvulas. Es decir, lo que tenemos o lo que disfrutamos en este momento ha sido el resultado de la lucha regional. Pero por lo menos la sociedad chuquisaqueña y sucrense tenía ciertas ideas en pos de la cual avanzar. Sin embargo, el no haber concluido en su ejecución la agenda departamental posterga, don Fabio y amigos oyentes, la renovación de la agenda departamental también. La ruta diagonal sigue inconclusa, o tardamos 40 o 50 años para hacer un proyecto. En los años 50 surge, por ejemplo, la necesidad de la construcción del Estadio Patria y se la hace recién en el año 94, en el gobierno de Jaime Paz Zamora. Empieza con Víctor Paz, el 87, una tribuna. Luego la segunda tribuna, el campo, con Jaime Paz Zamora, y termina con el gobierno de Goni, cuando era prefecto, como bien lo apunta, no había gobernaciones antes, el señor Enrique Urquidi. Sí. Correcto. Entonces, miren, 40, 45 años más para materializar una idea. El aeropuerto en Yamparaes, por ejemplo, emerge a la agenda local el año 64 y se lo entrega recién el 2016. Es decir, Chuquisaca se ha movilizado por ciertas ideas que se las consideraba como la condición, una vez materializadas, como la condición necesaria para el despegue económico. Nos hemos movilizado por ICLA, tal vez tendríamos que evaluarlo retrospectivamente, una idea que nos ha paralizado, que nos ha movilizado y hoy ha salido de circulación. Entonces podríamos decir, la élite que defendía esas ideas, élite dirigencial quiero decir, que defendía esas ideas, ¿habrá estado equivocada o no habrá estado equivocada? Ese es un tema que debemos discutir los chuquisaqueños. Por eso el libro hace en su primera parte un recorrido teórico respecto de la región y de los movimientos regionales y luego transita por toda esa lucha contra el oponente, y a quien le considerábamos como oponente al centralismo estatal. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos años? Las autonomías han invisibilizado el accionar cívico y es como si la relación centro-periferia hubiera desaparecido. Antes le exigíamos para cada ocasión al nivel central del Estado realice una inversión significativa en algún ámbito. Hoy por hoy
bajo el manto y el paraguas engañoso, tendríamos que decir, de las autonomías departamentales, un poco, ustedes arréglenselas, pero si el 82% de los recursos siguen administrados por el nivel central del Estado, con lo poco que tenemos no podemos realizar inversiones significativas. Yo considero el libro, don Fabio, como algo imprescindible para entender el pensamiento de una sociedad durante 50 años, y 50 años ya marcan una tendencia. Quienes están en la disputa del poder departamental, incluso del poder municipal, deberían nomás recorrer en algún momento las páginas del libro, porque eso expresa la idiosincrasia de una región. Si no miramos la historia, y lo digo en algún lado, estamos condenados a repetir aquello que posiblemente no ha funcionado, o podemos extraer de mirar los hechos y los fenómenos acontecidos como lecciones y como ejemplos a recorrer, porque han dado resultados, ¿no? Entonces, solo quiero matizar, el libro ha sido concebido en su momento, y hay entrevistas de personas que lamentablemente ya no nos acompañan. Por ejemplo, el año 99 yo le hice una entrevista a don René Garret, porque él fue presidente del Comité Cívico el año 66, ya no está el ingeniero René Garret. Le hice entrevistas al doctor Rufo Oropesa, a don Gastón Betanzos, al doctor Hugo Pope en Trambasaguas, es decir, a actores protagónicos del desarrollo departamental, ¿no? Para tratar de entender qué les animaba, qué les motivaba y cómo articulaban un discurso, y cómo ese discurso bajaba a la sociedad y cómo la sociedad se movilizaba, y cómo hoy podríamos decir a partir de esta lectura, porque mira, medio siglo, cómo estamos hoy sin una institucionalidad que reclame por el desarrollo chuquisaqueño. Pero ya cada quien, a tiempo de invitar a la lectura del libro, podrá sacar también sus propias conclusiones. Yo quiero compartir con usted algunas ideas. Hay necesidad de mirar el pasado para poder ver en qué nos equivocamos, para tratar de corregir y superar los mismos en el presente y proyectar el futuro. No comparto con aquellos que dicen, ustedes ven por retrovisor el pasado, las virtudes, las luces, las sombras, los errores que tuvo Chuquisaca como sociedad. Comparto el criterio suyo de ver el pasado para plantearnos el futuro, corrigiendo para no caer en los mismos errores. El otro tema, el proyecto ICLA, de una manera objetiva, ¿no? Sin hacer un análisis si era un gran proyecto, un buen proyecto. Ocurre que el proyecto ICLA prácticamente subalternizó o hizo desaparecer prácticamente otras reivindicaciones departamentales, porque todo el mundo, la sociedad sucrense chuquisaqueña, solo apuntaba al proyecto ICLA, y nos olvidamos de otros proyectos que, de haber sido reivindicados, de haber sido apoyados, posiblemente hubiéramos logrado algo. Y mucha gente dirá, ¿la construcción del Estadio Patria fue tan importante? Para una sociedad de 40.000 habitantes, sí, el Estadio Patria era importante para aquella época, porque generaba, la construcción tiene un efecto multiplicador, etcétera, etcétera, y la construcción del Estadio Patria con plata de los sucrenses, con plata de los chuquisaqueños, producto de las regalías del petróleo, ¿no?, de Monteagudo, y lo propio el aeropuerto Juan Azurí de Padilla, que se inauguró el año 1975 en oportunidad del sesquicentenario. Con ese pequeño complemento, por mi parte, querido Eber, quiero consultarle a usted, tomando en cuenta el libro que usted acaba de entregar a la población, ¿qué problemas centrales tiene el departamento de Chuquisaca actualmente? Bueno, esa es una pregunta, si la pudiéramos responder, gran parte del camino estuviese allanado. En realidad tenemos algunos esbozos respecto de la problemática departamental. Sabemos que Chuquisaca no gravita económicamente porque su contribución al Producto Interno Bruto Boliviano Nacional, al PIB, es entre el 4,5 y 5,5%. Y de eso la mayoría es una contribución que hace el campo agrícola y pecuario en realidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nuestra contribución en función de los hidrocarburos ha disminuido? En su momento hemos tenido un tiempo de bonanza a raíz de buenos campos hidrocarburíferos, que es una tarea todavía pendiente. Para mí hay una suerte de
sigue habiendo una suerte de separación campo-ciudad. El fenómeno de la migración temporal del campo a la ciudad sigue siendo un problema, el despoblamiento rural es un problema, no solo la migración a los centros urbanos del propio departamento, sino una migración fuera del departamento, y la prueba está en haber perdido un escaño, una diputación, por la nueva redistribución de escaños, verificado este indicador poblacional a partir del último censo. Entonces, tenemos una separación campo-ciudad y que eso impide, en realidad, y un movimiento poblacional rural constante, personas que salen, personas que vuelven, y eso impide, en mi opinión, la formación de una política pública mucho más estable. Si nuestra contribución al Producto Interno Bruto nace o emerge de la agricultura y la ganadería, ¿cuánto le estamos dedicando como región y como departamento a estimular la producción agrícola y pecuaria? Sacando a Sucre, por supuesto que en Sucre, en la ciudad de Sucre, no vamos a hacer agricultura y actividad pecuaria en los confines urbanos de la ciudad. Para el caso de Sucre se ha priorizado su carácter esencialmente turístico, pero tampoco hay una idea absolutamente clara, uniforme, que pueda posicionar a todos respecto de los objetivos del desarrollo sucrense exclusivamente, porque la idea de desarrollo de la ciudad de Sucre debería estar plasmada en un plan de desarrollo municipal, articulada esa planificación al plan departamental de desarrollo, y un plan emerge de un proceso, y debería emerger de un proceso de planificación participativa donde concurra el mundo público y el mundo privado, para que las ideas, los objetivos, las políticas que puedan perfilarse en ese plan recojan el sentir de el mundo público y del mundo privado, y apropiárnoslo el plan absolutamente todos, porque puede pensarse que un plan de desarrollo exclusivamente es para el gobierno municipal. No es cierto. Un plan de desarrollo, así lo impulse el gobierno municipal o la gobernación, es un plan para todos los ciudadanos, para los que se mueven en el ámbito privado o en el ámbito público. En consecuencia, el tema migratorio, el tema vial es un problema del departamento. Hoy por hoy hay municipios incomunicados. Yo, por razones familiares, me desplazo 2 o 3 veces al año, voy atravesando prácticamente todos los municipios, llego a Monteagudo, al Chaco, a Huacareta, a Ñimbo, casi hasta la frontera con Tarija, y allá hay otro mundo, otra realidad desconectada, donde la presencia del Estado sigue siendo débil. Por lo tanto, las asimetrías en la inversión, primero hay una asimetría en la inversión nacional en relación al departamento, luego hay una asimetría en relación a la inversión del departamento y de los municipios a los espacios más poblados, y las comunidades y los cantones quedan desapercibidos. Ahora, luego se ha señalado de que Sucre y Chuquisaca no es muy competitivo, se ha señalado, ¿no? Porque si contamos las industrias típicamente chuquisaqueñas que transforman materia prima en un producto nuevo, vamos a poderlas contar con los dedos de la mano, y eso debería llamarnos seriamente la atención, porque luego, don Fabio, culturalmente se ha posicionado también la idea de que en Sucre no se puede hacer empresa o industria. Ya pareciera que fuera ese un hecho cultural peligrosamente posicionado, diría. Habría que hacer una investigación al respecto. Bueno, los que están realizando inversiones lo desmentirán. Sin embargo, estamos siempre estableciendo un paralelo con las regiones más propensas a las grandes inversiones. Pero para mí, en términos generales, la idea del desarrollo local y departamental está ausente. Debería, por lo tanto, trabajarse en esa visión de futuro y todos articularnos en función de esa idea local e idea departamental de desarrollo, y dentro de eso priorizar inversión pública en aquello que ya contribuye al Producto Interno Bruto, priorizar las potencialidades departamentales, vertebrar el Chuquisaca. La ruta diagonal sigue inconclusa en su tramo más difícil entre Tiumayo y Monteagudo, por ejemplo, que es realmente una odisea poder pasar en estas épocas, derrumbes y una serie de obstáculos. En consecuencia, bueno, la problemática es múltiple.
El libro como tal no hace esa identificación, debo ser sincero. Lo que el libro mira más son las ideas que han movilizado en un momento determinado durante 50 años, lo que ha permitido movilizar a la sociedad regional. Pero hay una suerte de falta de oportunidades, ¿no? Los jóvenes como tal siguen mirando el Estado como un lugar, un sitio de empleo, cómo convertir a todos en emprendedores, no está en la naturaleza de mucha gente serlo. Entonces la problemática es álgida, complicada, tal vez corresponde nomás, sabiendo que una gestión departamental y una gestión municipal es una gestión de mediano plazo, 5 años, tener clara la política y tener política de Estado a nivel municipal y a nivel departamental, de manera que se cambie un régimen político, si vale la expresión, en un nivel local y departamental, el que venga continúe con la política para que el impacto se note en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Eso es lo que falta, y para eso necesitamos liderazgo departamental, liderazgo regional, solidez institucional, gobernabilidad, y gente creíble allá en los espacios públicos en los próximos años, ¿no? En la dinámica que usted plantea, no hay un plan de desarrollo local, un plan de desarrollo departamental. Había uno, no sé si se acuerda, Chuquisaca 2010, sí, ¿no es cierto? Correcto. ¿Qué hacer? No sé si motivarlos con los 500 años de fundación de Chuquisaca, muy pronto, el año 2038, Chuquisaca 2038, 500 años de fundación. ¿Qué hacer? ¿Quiénes deberían tener la obligación? Unos dicen que la universidad debería hacerse cargo de impulsar, de proyectar este plan de desarrollo Chuquisaca 2038, porque si dejamos a la alcaldía, a la gobernación, esté quien esté o estén quienes, va a ser muy complicado, porque lamentablemente todavía no hay liderazgo regional en el departamento, lamentablemente, pero no hay la posibilidad de escuchar a alguien que diga vamos a elaborar un plan de desarrollo Chuquisaca 2038, porque el proyecto Chuquisaca 2010, no sé, pero en mi criterio lamentablemente fracasó, Ever. En realidad, desde el año 94, con la Ley de Participación Popular y con la creación del Sistema Nacional de Planificación y de Inversión Pública, empezó a institucionalizarse la planificación. Hasta antes se tomaban decisiones más intuitivas que orgánicas, que emerjan de un plan. Entonces, los gobiernos municipales, los 29 gobiernos municipales de Chuquisaca y todos los 341 a nivel nacional empezaron a hacer planes de desarrollo. Hoy han cambiado la denominación, se denominan PTDIs, pero más allá de la denominación más técnica, los planes formalmente se elaboran, don Fabio. Sin embargo, no siempre se los elaboran participativamente. Luego los que tienen que tomar decisiones no leen los planes. Ese es el otro problema, pues. Los ejecutivos de las instituciones o las MAES, las máximas autoridades ejecutivas, debería ser el plan de desarrollo, si son autoridades, una suerte de libro de cabecera, porque se supone que ahí están las ideas ordenadas, sistematizadas, discutidas, reflexionadas. No digo que no emerja algún tema en la coyuntura, sin embargo, las autoridades se distancian de la importancia de conocer el plan. Alguien podría decir, de eso ya se ocuparán los técnicos, pero para mí, los que están en los niveles ejecutivos y de jerarquía de una institución deberían conocer al dedillo el plan departamental y el plan municipal y cómo se articula con el Plan General de Desarrollo Económico y Social, que lo elabora el Ministerio de Planificación, el Estado en su nivel central. Ahora, es cierto, como dice usted, debería jugar un rol de articulador la universidad. La universidad tiene un conjunto de quehaceres, lo ha intentado en el pasado, ha diseñado su propio plan estratégico. Sin embargo, ese plan estratégico de la propia universidad y todas las instituciones debería articularse a los planes locales y departamentales de desarrollo. Pero, como dice usted, que el plan circule, que el plan se posicione, que de manera que cuando alguien diga y en qué invertir, alguien ya sepa que en el plan está visibilizada una posibilidad de inversión en aquello que se considera sentará las bases para el desarrollo. ¿Qué va a hacer el Estado? El Estado, si
ponemos un ejemplo, se ha hablado mucho en estos foros de las alianzas público-privados como una suerte de consigna general, todos los candidatos hablan de eso, pero por ejemplo se dice que Sucre tiene una potencialidad turística, el Estado hace algo al respecto, por supuesto, pavimentará las calles, garantizará la limpieza, la seguridad, divulgará, pondrá en valor esos atractivos en escenarios nacionales e internacionales, pero el actor privado se ocupará del hospedaje, de la alimentación, del transporte. Es una forma, y si aquello está en el plan, una parte hace el Estado y otra parte hace el actor privado. Pero la idea sigue siendo que en el plan nos podamos sentir reconocidos, los del mundo público y los del mundo privado, y apuntar en esa dirección y evaluarlo, retroalimentarlo, porque la planificación siempre es flexible y no está tallada en piedra. Lo que decía usted, el plan Chuquisaca 2010 decía, Chuquisaca es políticamente irrelevante porque no tiene peso político nacional. Está geográficamente desvertebrada porque no está conectada con los mercados principales. Y ahí saltaba el tema de Francesa, aunque eso ha mejorado. Es socialmente inconexa, es decir, institucionalmente débil, no se ha construido una trama institucional necesaria para el desarrollo. Es decir, esos problemas son recurrentes, no desaparecen en realidad. Y por eso, como decía usted, don Fabio, es necesario mirar hacia atrás, no para perder el tiempo, sino para ver que hay cosas que ya se han hecho, que han funcionado y otras que no. Se ha hablado bastante, por ejemplo, de invertir las riquezas emergentes de las regalías petroleras, sembrar el petróleo era la consigna en su momento. Se ha ido, se ha esfumado, no existe eso en este momento y no se han sentado las bases para el desarrollo. Y pareciera que como departamento estamos una suerte de condenados a darnos de porrazos y golpes, nuevamente con el elefante que está ahí en el ascensor y no lo vemos. Lo que quiero decir, metafóricamente hablando, por supuesto, de que hay cosas que están a la vista y no las encaramos para revertirlas, para incorporarlas en una idea de desarrollo. La parte fácil fuera decir, claro, está el plan, y el plan implica tomar decisiones por anticipado, como decía, pero que todos los ciudadanos podamos reconocernos en el plan, unos y otros. Esa sería la idea. Identificarnos con un plan. Correcto. Que el mismo plan exija la presencia y la participación absolutamente de todos, población, instituciones, etcétera, etcétera. Quiero compartir con usted un par de comentarios. En los años 70, si la memoria no me falla, 70, 80, parte de los 60, dicen que Chuquisaca se farreó, hablaremos en plural para no echar la culpa exclusivamente a un sector de aquella élite que gobernó el departamento. Se farreó Chuquisaca, se cuantifica en aquella época que era el rebillete, la replata, 300 millones de dólares, que posiblemente hoy hayan sido mucho más. La comparación indudablemente es interesante. Chuquisaca se farreó con programas que lamentablemente no lograron los objetivos necesarios. En algún momento usted comentaba, no sembramos el petróleo. Hubieron proyectos como hasta risibles. Las ovejitas que fueron a Corralán-Humayo vinieron en avión, en dos combinaciones aéreas. Vinieron en avión desde el llano, desde el Uruguay. ¿Y dónde las llevaron las ovejitas? A Corralán-Humayo, ¿no? Está en plena cordillera, 2.500, 3.000 metros de altura, y se dice que las ovejitas no pudieron ambientarse y por evitar la altura se tiraban contra la peña para morir. Anecdóticamente se comentó de esa manera. Luego proyectos piscícolas, proyectos, en fin, de diferente naturaleza, o los chanchitos de ojos verdes. En Monteagudo, ¿no? Claro. En Monteagudo. El fomento de ganadería porcina. Exactamente. En su momento posiblemente pudieron haber conseguido los logros, objetivos del caso, pero que lamentablemente no fueron sostenibles en el tiempo. Nos falseamos la plata. Las regalías del petróleo, las regalías del gas, con un aparato lamentablemente burocrático, una burocracia salvaje como fue la Corporación Regional de Desarrollo. No vamos a comentar los pormenores de lo que lamentablemente significó la Corporación Regional de Desarrollo. Había mucha plata, cualquier cantidad de plata, pero plata que lamentablemente no la aprovechó el departamento. Llegamos a otra época donde también se dice que Chuquisaca se falseó.
la bonanza que tuvo el país por la venta de materias primas, ¿no es cierto?, minerales, la exportación del gas, el campo compartido Margarita Huacaya, Chuquisaca tuvo durante buenos años un ingreso como gobernación de un presupuesto próximo, término medio, de 1.500 millones de bolivianos. En algún momento la información fue brindada por una fundación como es ¿cómo se llama esta? La ONG que ¿Jubileo? Jubileo, ¿no es cierto? 1.500 millones de bolivianos administraba la gobernación del departamento durante un lapso de 4, 5, 6 años aproximadamente. ¿Qué hicimos? Segunda época en que lamentablemente nos faseamos y gastamos la platita, nos sembramos lamentablemente en la burocracia, en gasto corriente, etcétera, etcétera. Y hoy llegamos a una triste realidad. La pregunta, ¿qué va a administrar el próximo gobernador? El POA 2026 es de miserables 380 millones de bolivianos. Bueno, efectivamente han existido momentos de bonanza nacional, departamentales, por tanto, y pareciera que no han tenido impacto, ¿no? Si uno recorre Chuquisaca, en muchos casos nos encontramos con infraestructura pensada para alguna finalidad, pero en absoluto desuso en realidad, ¿no? Y eso denota nuevamente la improvisación y la ausencia de la planificación pensada, imaginada, viable, técnicamente defendible. Aquello ha estado ausente. No se ha focalizado la inversión en algo tan importante como terminar, por ejemplo, la ruta diagonal Jaime Mendoza, ¿no? Si bien es una demanda añeja, sigue siendo una demanda vital, claro, para conectar el Hernando Siles y Luis Calvo con la parte norte de nuestro departamento. En consecuencia, no obstante, la ley establece ciertos límites para el gasto corriente, ¿no? Se ha dicho que el Estado es un Estado mastodóntico, que ha crecido demasiado y que ha priorizado el gasto corriente y no la inversión pública como tal. Ahora, como ciudadanos, ¿qué nos quedaría? Esperar que se imponga la racionalidad en los rediseños orgánicos de las entidades municipales y departamentales. La gobernación, por constitución política del Estado, tiene 43 competencias. Y yo, la verdad, en los debates no he visto que se hayan referido a las competencias, a las atribuciones que tiene para hacer como competencias exclusivas el nivel departamental. O el nivel municipal tiene 36, tal vez estoy equivocado en los números. Atribuciones. Atribuciones, es decir, potestades absolutas, si no recuerdo mal, la gobernación 36 y 44 los gobiernos municipales. Por ejemplo, la creación de impuestos departamentales, bueno, nadie quiere que le salgan con un impuesto, pero tienen que haber mecanismos ingeniosos para sanear la economía de las instituciones, porque muchas van a tener deuda pública y tienen que afrontar la deuda pública que se ha generado en cada institución, y ese tema de la racionalización, de manera que haya un sistema de organización administrativa en cada institución de acuerdo a aquello que efectivamente van a ejecutar en una gestión, porque de otro modo, las posibilidades de ver inversión pública, es decir, hacer una carretera, construir, resolver los problemas que en el ámbito urbano deben resolver los gobiernos municipales, o en el ámbito departamental la gobernación, se va a diluir, se va a debilitar y será una gestión de transición que simplemente administre la pobreza, y aquello debemos evitarlo. Por eso es importante saber que los que lleguen al poder local o al poder departamental vengan pues dotados de estructuras. Lo que pasa que, y en las estructuras orgánicas se marcan pautas críticas, directrices de acción también, pero cuando el candidato es dueño de la agrupación o del partido, hace dibujo libre, prioriza objetivos personales y utiliza el poder como un fin en sí mismo y no como un medio, campea la ingobernabilidad, no se toman decisiones, y aquello desilusiona a la gente, genera descreimiento en las formas democráticas. Es decir,
el hacer un mal gobierno, el tener una autoridad no deseada o no querida, no obstante la legitimidad y la legalidad con la que llegan en un primer momento y que luego van perdiendo respaldo social o ciudadano, eso debilita pues el nexo entre la sociedad y el Estado. Por tanto, la tarea de los que van a conducir en poco tiempo los destinos urbanos y rurales en los 29 municipios, porque ojo, se va a elegir, es cierto, 28 porque hay una autonomía indígena originaria y campesina en Huacaya, don Fabio, se elige al alcalde por usos, costumbres y procedimientos propios también. Entonces está ahí nuestros 25 asambleístas en el escenario departamental y los 11 concejales en el escenario municipal tendrán que asumir la responsabilidad de darle gobernabilidad y de aprobar política pública, reitero, que trascienda los 5 años y que marque un norte para Chuquisaca y para los gobiernos municipales, por lo menos para una década, ¿no? La propuesta electoral de Rodrigo Paz, ya cambiando de tema, el 50-50, resolverá la problemática de gran parte de los departamentos, sobre todo de aquellos que no forman parte del eje troncal del país, Ever. Bueno, en realidad el tema del pacto fiscal es un tema permanentemente postergado. La ley marco de autonomías establecía un plazo para hacerlo, se creó en su momento el Ministerio de Autonomías, no funcionó aquello, porque poder que se cede es poder que se pierde. Ese ha sido siempre el razonamiento del nivel central del Estado, ¿no es cierto? Y está en el libro, por ejemplo, la lucha por la descentralización que ha tenido la región y el país como tal, y cómo al nivel central del Estado le ha resistido hasta el último minuto descentralizar administrativamente, ni siquiera políticamente, ¿no? La gente, los que recién van a votar, deberían enterarse que desde el año 2009 recién se elige, por ejemplo, a un gobernador, ¿no? Y que antes lo designaba el presidente y que se llamaba prefecto. Pero volviendo al tema, el tema del pacto fiscal es un asunto no tocado y complejo y difícil, que ya le ha costado la cabeza a la viceministra Barrientos, en todo caso. Si es que implica el 50-50 transferir recursos, no de libre disponibilidad en el sentido de gastarlo en salarios, pero sí de libre decisión en el marco de la ley para inversión pública, puede permitir sentar las bases del desarrollo si es que hay el plan en función del cual dirigir la inversión. Ahora, si el 50-50 implica que el nivel central del Estado transfiere a las regiones y a los gobiernos municipales competencias nacionales financiadas por el nivel nacional y que simplemente ese dinero se gasta en el nivel local y se porcentualiza así, mucho no va a ayudar. Me refiero, por ejemplo, al magisterio urbano rural paga el nivel central del Estado. Salud y educación paga el nivel central del Estado. Pudiera decirse, bueno, pues dentro del 50-50 ahora ustedes cubren. Entonces, se puede llegar de modo truculento o fraudulento al 50-50. Lo fraudulento sería que en el 50-50, ¿no es cierto? 50 para el Estado central y 50 para las regiones. En el 50, las regiones asuman responsabilidades de carácter nacional, como son hacerse cargo, por ejemplo, de lo que significa la educación, pagar al magisterio, de lo que significa salud, pagar a la gente de salud, que son los sectores más mayoritarios en Bolivia, ¿verdad? Policía. Eso sería medio tramposo. Correcto. ¿No? Lo ideal sería que el 50-50 mantenga al Estado central con las obligaciones que demanda la propia Constitución. Es obligación del Estado Nacional, tanto la educación como la salud, y que el 50-50 favorezca a las regiones fundamentalmente en el tema inversión. Correcto, debería ser así, don Fabio. Lo que decía hace un momento, el tema de las autonomías, supuestamente nos han dado, no es que supuestamente, está en la Constitución, potestad legislativa, reglamentaria, ejecutiva, fiscalizadora, pero la gente no nota la diferencia en el periodo anterior al mundo autonómico y el periodo posterior. Es decir, lo que antes se llamaba ordenanza ahora se llama ley, pero cuánto ha modificado la autonomía, el involucramiento real de la ciudadanía en la toma de decisiones. Entonces, si efectivamente se transfieren recursos para ejecutar y cumplir las competencias, eso ayudará indudablemente. Ahora, la pregunta será,
si el nivel central del Estado, no obstante la propuesta preelectoral del 50-50 y de limpiar en cierto modo el Estado tranca, si efectivamente no viene el 50-50, reitero, con más obligaciones que debiliten aún a las regiones. Ahora, lo que se quiere evitar, recuerdan ustedes, había en el gobierno anterior del Movimiento al Socialismo la unidad de proyectos especiales, la UPRE dependiente de la presidencia. Entonces, hemos llegado, digamos, a un momento en el cual se decidían que el presidente ordenaba hacer una escuela en un sitio si es que ganaba, si le ganaba un partido de fútbol. Imagínense, un presidente, ¿no? Sí. Decidía la construcción de una escuela. Correcto. De un campo deportivo, con un proyecto que tenía el presidente de ese entonces, Evo Morales. Y proyectos grandes además. Entonces eso muestra la discrecionalidad en el manejo de la inversión, pero no obstante, decía que las autonomías han confundido un poco la lucha regional también. Sigue habiendo un centro que concentra el grueso de los recursos y la región ha perdido interlocución. Le podemos esperar que el gobernador o el alcalde hagan las inversiones, pero si el grueso de los recursos sigue en el nivel central del Estado, nada. La lucha debería seguir en relación con el nivel central del Estado. Hemos perdido la oportunidad del Bicentenario, por ejemplo. Normalmente, usted sabe, don Fabio, se luchaba bastante para un proyecto significativo del nivel central, de manera excepcional incluso, para una región por una fecha tan significativa. Como homenaje a Sucre, a Chuquisaca, y no hubo tal. Pero como nadie ha reclamado, o no con el suficiente énfasis, no con el vigor de la lucha regional, no hemos tenido absolutamente nada. Nada. Pasó el Bicentenario con más pena que gloria. Plenamente, nada. Y con el visto bueno de autoridades que respondían que tenían sensibilidad política, afinidad política, donde lamentablemente no dijeron absolutamente nada. Y el Bicentenario pasó con más pena que gloria. Lamentablemente ha sido así. A veces se dice, bueno, pues no elegiremos a contramano. Si el candidato es alcalde o gobernador, es afín al presidente, algunos decían, mientras más afín sea, va a llegar más dinero. Mucho mejor. Pero sensiblemente eso históricamente tampoco ha pasado, digamos, ¿no? Es decir, más bien hay una suerte de subordinación. Es decir, lamentablemente. Bueno, yo quiero aprovechar la presencia suya, su conocimiento también, para tocar un tema, no sé si ya desactualizado. La distribución de recursos del Estado Nacional, yo la califiqué así, con algunos cuestionamientos de algunos sectores: distribución irracional, salvaje de recursos en función del crecimiento poblacional. Nos posterga a los departamentos con menos crecimiento a tener menos recursos. Chuquisaca no tuvo la capacidad de plantarle al anterior presidente Potsenso o a este gobierno la posibilidad de exigirle algún trato, no sé, tal vez diga con la mano pedigüeña, de una compensación a lo que significa recibir menos por el decrecimiento poblacional. Debería haber esos mecanismos de compensación, pero la pregunta es quién se sitúa a la cabeza de esa agenda departamental. Deberían ser nuestras autoridades. Pero la institucionalidad, querido Ever, universidad, alcaldía, correcto, gobernación. Pero alguien tiene que capitalizar y históricamente en estos 50 años de lucha lo ha hecho el Comité Cívico. Pero que últimamente se ha debilitado, es decir, ha sido cooptado también por el poder político en un momento determinado y ha anulado su voz. Ya nadie quiere formular ese tipo de demandas y reclamaciones. También correspondería pedirle al mundo privado que sigan mandando a sus cuadros de élite a la conducción cívica, se han replegado también. Y yo en el libro demuestro históricamente cómo ha habido una alternancia en la conducción de candidaturas promovidas por la Federación de Empresarios Privados y por la Central Obrera Departamental. Así ha sido históricamente desde el año 52, pero ahora hay ese repliegue y consiguientemente se ha debilitado el nivel de involucramiento de los actores locales. Entonces, esa es la gran complicación que tenemos y por eso la inversión sigue siendo asimétrica, sigue siendo desigual. El centro sigue pensando en función del rédito electoral y del peso político, y regiones como la nuestra postergadas y pospuestas y no priorizadas, y consiguientemente reiterando indicadores de desarrollo
magros, pobres, que, bueno, pues desalientan a las nuevas generaciones y a todos en general, ¿no? Ese planteamiento post-censo, Chuquisaca debería haberlo planteado con mucha energía, con mucha unidad construida con toda la institucionalidad. Lo que pasa que, como decía usted, don Fabio, está diseñado el sistema de distribución de recursos en función al número de habitantes, coparticipación tributaria, ¿no? Y eso se distribuye periódicamente. Ahora, por supuesto que una mirada nacional debería, así como los pandinos o venianos reciben recursos del petróleo más de lo que sin lo produce, absolutamente nada. Eso es una forma de compensación. Entonces, los departamentos que han ido perdiendo población, como Chuquisaca y otros, deberían tener también formas de compensación. Exactamente. Y ahora, ¿quién liderará aquello? Tenemos una brigada parlamentaria, tenemos una institucionalidad cívica, pero debería hacérsela, si la propuesta es técnica, sin ningún nivel de subordinación política, sin ningún cálculo que no sea otro que lograr recursos, pero eso tiene que colocarse en la agenda, y hay muchos que ponen obstáculos a situar estos temas en la agenda. Ahora, se cree que el pacto fiscal convertido en 50-50 va a resolver. La pregunta es si eso lo va a hacer, si va a haber una distribución por población, por indicadores de desarrollo, por pobreza. Seguimos digamos, dando vueltas sobre un tema irresuelto y nadie lo abandera en realidad, y deberían abanderar las instituciones departamentales. Perdón por ser machacón, mi querido Ever, la universidad debería jugar su cuota aparte con aquello que desde hace mucho tiempo venimos sosteniendo en la radio. La universidad tiene que ser el faro que ilumine el departamento, el faro que prácticamente señale el camino que debe transitar Chuquisaca. Porque lamentablemente, por lo visto en las últimas gestiones, el nivel de autoridad que hemos tenido a nivel gobernación, a nivel alcaldía, con poco compromiso con la región, porque lamentablemente había una subalternización al tema político, a la gente que estaba arriba, y las autoridades que tenían afinidad política lamentablemente doblaban las rodillas y no hicimos absolutamente nada. Si le parece, vuelco la página. ¿Cómo ve las elecciones subnacionales? ¿Le cautivan o está con cierta indiferencia? No, por supuesto que estoy atento y bueno, en el panorama, primero en el panorama nacional, como nunca se ha visto una hiperparticipación de alternativas, ¿no? Si miramos La Paz o otros departamentos, hay más candidatos para alcaldes como que nunca en realidad, ¿no? Pero bueno, como decíamos al inicio, en Sucre tenemos demasiadas opciones, diría. Es un derecho, por supuesto, postularse, y la gente debe saber que uno, para postularse a alcalde o concejal, necesariamente debe hacerlo a través de una agrupación ciudadana o de un partido político, porque se supone que el partido concentra intereses de la sociedad, cierto tipo de pensamiento, y que llegar al legislativo, sea departamental o municipal, implica que ese grupo poblacional tiene representantes en el nivel decisional, legislativo, fiscalizador, que serán los consejos o las asambleas departamentales. Sin embargo, para mí el mayor riesgo es la dispersión, que muy pocos logren coaliciones allí en el seno del Consejo Municipal o de la Asamblea Legislativa, y que eso devenga en una amenaza a la gobernabilidad. Se eligen por listas separadas. Ya sabemos que para alcalde municipal será suficiente la simple mayoría de votos, y que para el nivel departamental se elige de la misma manera que para el presidente, ¿no? Si no ganas con el 50% más uno, la segunda opción debe sacarle el 10% al que te siga, pero tienes que obtener primero el 40% como mínimo, y si no habrá segunda vuelta. En consecuencia, ahí están los candidatos, y la verdad, los foros que se han organizado no han permitido formar un panorama exacto de lo que proponen cada uno de ellos. Se les ha concedido muy pocos minutos, las preguntas iban hacia todas las direcciones, y ha permitido recibir una propuesta en términos de coherencia, ¿no? Es decir, yo, si le escucho 15 o 20 minutos a alguien, sabría cuál es su panorama en general con relación a las competencias que debe cumplir si es autoridad. Entonces, yo creo que es una elección sin un pronóstico claro, don Fabio, en este momento, ni la de la gobernación ni la del gobierno municipal. Podríamos pensar
que los que han obtenido cierto voto nacional en las elecciones nacionales, esos candidatos van a trasladar esa votación nacional a la votación departamental, pero nunca ha pasado así. Nunca. Es otro escenario, otro tipo de competición, juegan otras variables, por decirle, el presidente Paz puede alentar a sus candidatos, no sé si su electorado se va a trasladar, o el expresidente Quiroga y Samuel Doria Medina y así los demás. No hay un traslado automático entre los votos recibidos por el candidato nacional y las opciones locales. Es otra realidad. Absolutamente, juegan otras variables y bueno, pues hay una suerte de actores políticos posicionados regionalmente desde hace unos 10 años y están circulando, y así nomás funciona el panorama de los liderazgos políticos. Pero bueno, hay algunos que son muy valientes y que se animan a la candidatura, también tendríamos que decir, creyendo seguramente tener chances, pero sabemos que la silla es única y algunos van a quedar muy mal, ¿no? Bueno, cambiamos de página. Tema de carácter nacional, casi al cierre del programa, agradeciendo profundamente su presencia aquí al abogado, al ingeniero también, Ever Romero. Ever, ¿cómo ve la gestión de Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia? En el plano estrictamente económico, bueno, no es una mirada solo personal, sino las mediciones que se han realizado ha lograr cierto clima de confianza, ¿no? Ha logrado estabilizar más o menos el dólar, y ha salido el dólar, por ejemplo, del tema de las redes sociales, y ya no hay ese efecto psicológico que desquiciaba a todos y ponía de vuelta y media respecto del incierto porvenir que generaba su incremento o su decremento. Entonces, por ese lado podemos juzgar que... ¿Estabilidad? Que ha logrado estabilidad, ¿no? La pregunta es si la va a poder sostener. Como bien apuntaba al inicio usted, el Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia, eso también ha logrado un clima de confianza, ¿no? Ahora está el Banco Interamericano de Desarrollo, organismos internacionales, la Corporación Andina de Fomento, anunciando dinero fresco, que es lo que necesitamos, porque Bolivia, como usted también contaba, ya no le vende gas natural a los argentinos, solo a los brasileros, en las cantidades han disminuido, tenemos un mercado interno que abastecer, hoy medio que ya amenaza el tema del combustible nuevamente en los últimos días, todavía mantenemos el impulso de la zozobra del periodo anterior, donde había que hacer filas, no había certeza de absolutamente nada, pero por lo menos en el plano económico diría que la cosa está relativamente encaminada. Ahora, en el plano estrictamente político, no sabemos todavía a ciencia cierta cuál va a ser la conducta política que vaya a normalizar la Asamblea Legislativa Plurinacional. No sabemos si la bancada de Tuto Quiroga, por ejemplo, va a jugar o no un rol opositor decidido, porque aparentemente él desde su liderazgo ha cuestionado algunas decisiones del presidente. Todavía eso está por verse, y seguramente lo veremos cuando el presidente o el ejecutivo mande sus leyes consideradas estructurales, nueva ley de hidrocarburos, nueva ley del oro, de los recursos evaporíticos, nueva ley de inversiones, nueva ley tributaria, es decir, un paquete normativo que permita virar o modificar el curso de la economía. Ahora, la estabilidad política primero tiene que darla el primer poder del Estado, en realidad la Asamblea Legislativa, y eso no sabemos exactamente, y ahí tiene un elemento disfuncional el vicepresidente Lara. Bueno, ya todo el mundo ha opinado de todo sobre él. Sin embargo, si logra controlar eso, si logra tener estabilidad política, podemos pensar en que el esfuerzo común propuesto desde el Ejecutivo puede realmente encaminarse. Ahora, la calle todavía está paciente, quiero decir, los típicos movimientos regionales o sociales que movilizaban están en statu quo en este minuto, pero no durará esta tranquilidad toda la vida si es que la variable de la estabilidad política no se controla en el legislativo y el factor de la estabilidad económica no se la proyecta para el corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, hoy por hoy considero que el panorama es de aprobación de la gestión del presidente, podríamos decir en este primer momento,
pero es poco tiempo todavía para sacar conclusiones definitivas, ¿no? A nivel internacional se está posesionando la figura de Rodrigo Paz. Es un hombre con contactos, pues cómo hacen las influencias, ¿no? El saber que el rey de España ha estudiado, ha compartido aulas universitarias, que es amigo del hermano íntimo, amigo del hermano del presidente del Paraguay, y que tiene amistades, esas amistades facilitan las cosas también, ¿no? El hecho de haberse alineado con el presidente Trump en el sentido de el fenómeno Marcet último, es decir, hay una otra mirada, tendríamos que pensar desde el plano internacional, aunque su visita a la posesión de Katz no ha tenido mucho impacto, ¿no? El presidente ha ido a la posesión, pero en la misma noche de la posesión ya estaban excavando para hacer los muros con Chile. Bueno, pensaremos que es un tema muy incidental, pero las relaciones son clave porque Bolivia necesita inversión extranjera, eso es recontra sabido. Nosotros, para importar bienes de capital, incluso insumos, compramos con dólares, eso ya se sabe. Sin embargo, la inversión extranjera deberá llegar y para eso se necesita cambiar el marco normativo que facilite la inversión extranjera, y a eso nuevamente emergerán los discursos más nacionalistas en el sentido de si nuevamente se está entregando o no la riqueza natural al interés extranjero. Se tiene que compatibilizar y articular varios intereses. Y para eso el presidente necesita solidez, una estructura política y una estabilidad en el Parlamento, porque no nos olvidemos que no se puede transar o recibir un crédito directamente, debe aprobar la Asamblea Legislativa. De eso se quejaba el presidente Arce, ¿no? Que no le aprueban y que la crisis es producto de aquello, ya se sabe. Entonces, así está diseñado el Estado. No nos olvidemos que aquí en Sucre justamente dijo el presidente Paz que para destrancar el Estado necesita modificar todo el ordenamiento normativo y para eso necesitas acuerdos políticos. Claro, necesariamente. 2/3 en el Parlamento, en la Asamblea Plurinacional. De verdad, me siento satisfecho por haber compartido un micrófono con usted, Eber Romero, ingeniero, abogado, sociólogo, docente de la universidad, y gracias por habernos o por permitirnos contar con esta obra, Chuquisaca, medio siglo de luchas y movimientos regionales, 1952-2002, que indudablemente nos va a servir como material de trabajo también para poder hablar con propiedad sobre la realidad de Chuquisaca. Le quedo muy agradecido y quiero comprometerle públicamente para que tengamos la posibilidad de escuchar comentarios de coyuntura en las diferentes programaciones de la radio y que, gracias a su tiempo y generosidad, sea parte prácticamente de los analistas que permanentemente apoyan el trabajo de Radio Global. Quiero comprometerle públicamente y agradecerle profundamente por su visita, mi querido Eber. Claro que sí, don Fabio, con todo gusto. Haré un poco de publicidad. El libro está a la venta en ¿Dónde está la librería venta? Rayuela. Perdón, mire qué falta de bueno, la que tengo. ¿Dónde está la venta del libro? En la Rayuela, está en la Rayuela, en el SAS, al lado del SAS, en la librería Rayuela. Librería Rayuela, ahí en la calle Nicolás Ortiz. Justo al lado del SAS. Entonces, hay gente interesada, me han pedido el libro de otras regiones, y los que escuchan y siguen la radio en Santa Cruz, por ejemplo, está en la librería Yachayhuasi, en la librería Lectura también, el libro allí. Me han pedido también algunos ejemplares para La Paz. Pero bueno, ahí está, es un libro de 400 páginas. ¿Qué tiempo le demandó? Bueno, escribir el libro a 8 meses, escribir, pero preparar, bosquejar lo que debería. Porque yo he hecho una revisión hemerográfica desde el año 45, don Fabio. Yo tengo ahí citas del año 48, del 46, cuando se produjo la discusión, por ejemplo, entre esa decisión considerada históricamente equivocada de Chuquisaca, cuando el presidente Villarroel le ofrece el viaducto, oleoducto o carretera. Y se decidió por el oleoducto, pues, y no se hizo la carretera, y seguimos esperando la carretera. Entonces, tremenda equivocación. He tenido que rastrear las demandas desde esa época, cómo la región se ha movilizado. Entonces,
esa labor hemerográfica de 50 años es una labor enorme. De mucho tiempo. Entonces, el libro está ahí y, bueno, tenía que terminarlo en algún momento. Alguien me pudiera decir, ¿por qué no lo has hecho hasta esta fecha? No, no hay manera. no lo hubiera podido terminar. Y bueno, invito a la lectura y a adquirirlo el ejemplar. Y muchas gracias, don Fabio. Claro que sí, con todo gusto en lo sucesivo. Zahuela, ¿no? Rayuela. Zahuela, al lado del SAS. Del SAS, correcto. Perfecto. Que le vaya bien. Un gusto. Muchas gracias, Hasta don Fabio. siempre. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Amigos y amigas de Global, si Dios lo permite, mañana tendremos el gusto de compartir en el último día de lo que significa la campaña electoral, de compartir otro por siempre Sucre. Un abrazo para todos, muy buenas tardes.